En el presente video vamos a explicar un poco acerca de cuál es la importancia y la función que cumplen los transformadores en las líneas de transmisión. Para ello lo primero que vamos a hacer es simular la potencia, el voltaje que se pierde en la línea de transmisión cuando enviamos corriente alterna. Para ello, en este caso, aunque el simulador nos brinda una línea de transmisión, preferimos utilizar las cargas resistivas para poder darle una mayor resistencia a la línea. Entonces lo que vamos a hacer es, de la fuente de alimentación, vamos a colocar esta resistencia en serie, la cual de aquí va a ir hasta esta otra, que esta va a ser la función de nuestra carga. En este caso vamos a activar una resistencia de 300 ohmios y en el retorno va a salir de acá y le colocaremos otra resistencia de 300 ohmios en serie. De aquí iría hasta acá. Con esto lo que logramos es que en en la línea de transmisión de ida tenemos una resistencia de 300 ohmios que va a disipar el voltaje, y de vuelta tenemos otra, y aquí nuestra carga, en esta ocasión vamos a utilizar una de 1200 ohmios. Ahora, bueno, como se puede apreciar, organizando un poco mejor y colocándole colores diferentes a los cables para poder distinguirlos, aquí vemos que de la fuente sale, pasa por la primera resistencia de 300 ohmios, viene hasta acá hasta la carga, que es una resistencia de 1200 ohmios, luego retorna, pasa nuevamente por otra resistencia de 300 ohmios y vuelve al neutro. Ahora con los multímetros, con uno vamos a medir el voltaje de salida, es decir, el generado directamente en la fuente, y con el otro lo que vamos a hacer es medir el voltaje en nuestra carga, que sería el voltaje eficiente, el que llega una vez que se atraviesa toda la línea de transmisión. Entonces, bueno, conectamos así para medir el voltaje aquí entre estas dos terminales y el voltaje directamente de la fuente. Encendemos y podemos ver inmediatamente que el voltaje de nuestra fuente son casi 125 volts y el que llega a nuestra carga es de 83.21, es decir, estamos perdiendo alrededor de 41 volts nada más en la línea de transmisión. Para esto es que ahora mi compañero hará uso de los transformadores para elevar el voltaje, luego disminuirlo, y bueno, él explicará un poco más a fondo cómo funciona este procedimiento. Para disminuir la caída de tensión en la línea de transmisión, utilizaremos dos transformadores monofásicos, los cuales nos proporciona la herramienta simuladora. Esto con el fin de subir el voltaje, aumentar el voltaje en la línea de transmisión de tal manera que se reduzca la corriente y asimismo la resistencia de la línea de transmisión disipe menos potencia, la potencia que es I cuadrado por R. Como vemos aquí los devanados del transformador, vemos que tienen varios valores. Por ejemplo, voy a quitar todos estos cables. Para dar un ejemplo, nosotros podemos conectar aquí de la fuente, conectamos una sola fase a donde dice acá 28 voltios. ¿Qué va a pasar? Que si conectamos una salida acá, la relación de voltaje salida y voltaje entrada va a ser de 104 más 76 entre 28. Esto lo vamos a comprobar con nuestro par de multímetros. Prendemos la fuente, observamos que hubo un aumento del voltaje. ¿Cuál es la relación de este aumento? Vamos acá a Paint, lo calculamos aquí. Sería el voltaje de entrada, que es de 124.5, por la relación, que sería 104 más 76 entre 28, lo cual nos da un voltaje de
797,14 voltios. Como vemos, nuestro voltaje de salida no es exacto al que calculamos. Esto se debe a que esto simula un transformador real y no a uno ideal. Sin embargo, se aproxima bastante. Recordemos que estas pérdidas de voltaje son debidas a un flujo disperso en el interior del transformador. Ahora, ya que tenemos el voltaje elevado, lo vamos a conectar a nuestra carga resistiva, que vendría siendo nuestra línea de transmisión. Lo colocamos acá en verde. Entonces esta sería uno de los cables de la línea y este sería otro. Y esta línea va dirigida hacia las otras terminales del transformador, que ahora lo que queremos es reducirlo para que vaya a nuestra carga resistiva con el voltaje ya reducido. Lo conectamos acá y para que se reduzca la salida conectamos a estos dos terminales con la misma relación de 104 más 76 entre 28, pero esta vez inversa. Conectamos a la carga de 1200 ohmios. Conectamos ahora nuestro multímetro en la entrada y en la salida, y cabe recalcar que cambié nuestros cables desde estos terminales hasta estos, ya que estos son variables y puedo controlarlo por medio de esta perilla. También quisiera recalcar que, como vemos en las características, nos dice que este admite 120 voltios. Y si nos pasamos de esos 120 voltios, lo siguiente. Bueno, aquí ya estamos en 109, vemos que está funcionando normal. Sin embargo, si nos pasamos, aquí todavía sigue normal. Y si nos pasamos de los 120, fíjense que se prende una luz acá en el transformador y empieza a soltar resultados extraños. Esto se debe a que se sobrepasó el máximo del transformador y por tanto se quemó. Entonces, lo que hacemos es bajar nuestro interruptor, reiniciarlo básicamente y colocar lo que esté casi en 20 voltios, 120 voltios, casi en 120 voltios, hasta acá. En este caso, tenemos una caída de tensión menor en la línea de transmisión, que sería de 119 voltios, 119,6 menos 98,69, que esto da un aproximado de 21 voltios.